Tengo 36 años y desde hace casi 5 trabajo en el turno de la madrugada en una gasolinera en medio de la nada. Literalmente, está en una bifurcación entre la UEA 656 y la K23, entre dos pueblos que parecen haber sido olvidados hasta por los mapas. Solo hay maizales, silencio y viento. Un lugar que el GPS ni siquiera siempre reconoce como civilización. La estación funciona las 24 horas. Tiene 2 surtidores, una tiendita sencilla y una garita de concreto donde paso las madrugadas. Es vieja, pero funcional. El dueño vive en Dodge City y solo aparece cada 2 semanas. El resto del tiempo soy solo yo. Nadie con quien hablar, nadie que ayude. Solo una radio vieja, café tibio y el tintinear del viento golpeando la placa metálica del local. Esa noche todo empezó normal. Era un martes de octubre, con un frío cortante y cielo despejado. Empecé el turno a las 22:00. Los primeros camioneros llegaron hasta medianoche, cargaron combustible. Algunos dijeron un par de palabras, otros solo saludaron con la cabeza. Nada fuera de lo común. Después de eso, silencio total. 2:30 de la madrugada. Estaba recostado en la silla de la garita, con la luz del estante parpadeando, dejando que el tiempo corriera. Fue entonces cuando vi un auto acercarse. No era un camión, era un sedán plateado, algo sucio, sin placa delantera. Redujo la velocidad al entrar al patio, pero se quedó ahí, con los faros encendidos apuntando directo al escaparate de la tienda. Esperé unos segundos. Nada. El motor seguía encendido. Los faros me cegaban, pero nadie bajaba. Tomé mi radio de seguridad, que en realidad solo sirve para escuchar música, porque no hay con quién comunicarse. Y seguí observando. 2 minutos después, la puerta del conductor se abrió. Bajó un hombre. Usaba chaqueta de mezclilla, gorra y pantalón oscuro. Tendría unos 40 y tantos años. Caminó en línea recta hacia el surtidor, pero no tocó nada. Solo se quedó ahí, con la mano en el bolsillo, mirando hacia la tienda. Mirándome. Tomé el teléfono fijo. Aún tenía línea. Lo dejé descolgado, por precaución. Fui hasta la puerta y la abrí, manteniendo el pie trabado contra el marco. ¿Vas a cargar combustible, amigo?, pregunté, firme. Tardó en responder. Luego asintió, apenas visible, y volvió al auto. Abrió la cajuela y empezó a hurgar en algo. Desde donde estaba, no podía ver qué era. Una parte de mí ya entendía que eso no era una parada cualquiera. Pero el problema con estas situaciones es que el instinto te avisa, pero el sentido común trata de minimizar. Tal vez solo sea un tipo raro. Puede que esté perdido. Seguí observando. Volvió con un bidón vacío. Dijo que se había quedado sin gasolina desde el pueblo anterior y preguntó si podía llenarlo. Le dije que sí, pero que debía pagar primero. Forzó una sonrisa. Claro, déjame ver con mi esposa, que se quedó en el coche. Miré el sedán. El vidrio del lado del pasajero estaba empañado. Había alguien allí. La silueta era pequeña, inmóvil. Volví adentro de la tienda y empecé a sentir el peso del silencio. Ningún otro vehículo en el patio. Ningún sonido más allá del viento y el zumbido del refrigerador. Las manos me empezaban a sudar. Cuando volví a mirar, él ya estaba cerca de la puerta. Había dejado el bidón al lado del surtidor y se había acercado sin que me diera cuenta. «Está dormida», dijo, apoyándose en el vidrio. «Entonces dame el dinero y libero el combustible». Olvidé mi cartera en el coche. Ya regreso. Fue ahí cuando noté algo. Evitaba mirar las cámaras. Había 2 afuera, una apuntando a los surtidores y otra al patio. Él siempre se mantenía fuera del ángulo, como si lo supiera. Tomé mi celular, sin señal.
Revisé el monitor de las cámaras. El hombre había vuelto a la cajuela. Ahora, además de él, otro sujeto había bajado del lado del pasajero. No, era una mujer. Era otro hombre, más joven, sudadera gris con capucha. Ninguno de los dos miraba hacia el auto. Susurraban. El más joven sostenía algo en la mano, cilíndrico, oscuro. Volví al teléfono fijo y marqué el 911. Sonó 3 veces. Me contestó una central automática. El operador dijo que la señal en esa región era intermitente y que la patrulla más cercana estaba a 47 minutos de distancia. Colgué. La puerta rechinó. Entraron. «¿Qué tal, jefe?», dijo el de la sudadera, con un tono forzadamente amable. «¿Tienen baño aquí?». «Solo afuera. La llave está colgada en el lateral de la tienda». «Perfecto». Salió otra vez. El otro se quedó. Comenzó a caminar entre los estantes. Tomó una gaseosa, una barra de proteína y un paquete de cigarrillos. Lo puso todo en el mostrador. «Voy a pagar en efectivo, ¿sí? Déjame ir al auto a buscarlo». «Puedes dejar las cosas aquí», le respondí. Dudó, pero las dejó. Salió despacio. Pasó por la esquina de la tienda donde no hay cámara. Otra vez. Tomé la barra de hierro que guardo bajo el mostrador. Destrabé la puerta trasera de la garita, que da a una pequeña salida lateral, y la dejé entreabierta. Esperé. 2 minutos. 3. El tipo de la sudadera volvió, pero no fue al baño. Entró directo, con la capucha baja, los ojos fijos en mí. «La bomba 1 se trabó, hermano. ¿Puedes revisar?». Negué con la cabeza. «Firme. Solo se libera después del pago». Golpeó el mostrador con la mano. No fue un gesto violento, pero sí ensayado. Demasiado ensayado. Sabían que yo estaba solo. Entonces todo pasó en segundos. El primer sujeto reapareció por un costado de la tienda, viniendo rápido, como si quisiera sorprenderme. Pero yo ya estaba en movimiento. Lancé la barra al suelo, con fuerza, solo para hacer ruido, y salí corriendo por la puerta trasera. Rodeé la tienda y me escondí detrás del tanque externo de combustible. Desde ahí podía ver la entrada principal. Los dos estaban dentro, hablando en voz alta, revisando las gavetas. No sabían que yo había salido. Tomé la radio, solo estática. El celular, muerto, y yo sin coche. Estaba a pie, aislado. Me quedé ahí unos 15 minutos. El tiempo se hizo eterno. Luego oí el chirrido de los neumáticos. El sedán salió derrapando sobre el asfalto y tomó la carretera hacia el norte. Volví con cautela. La tienda estaba revuelta, pero nada roto. Se llevaron poco dinero, solo el del cajón. Ni tocaron la nevera ni la caja fuerte. Fue un robo, oportunista, probablemente fugitivos. Lo registré todo. Llamé al jefe, avisé a la policía. El sheriff local llegó recién después de las 5 de la mañana. Revisó las cámaras, hizo preguntas, anotó todo y dijo una frase que todavía retumba en mi cabeza. «Tuviste suerte. La próxima vez tal vez no vengan solo por dinero». Me quedé 2 semanas más en esa estación. Luego pedí traslado. Ahora trabajo en otro lugar, más cerca de la ciudad. Menos ganancia, más seguridad. Desde aquella madrugada desarrollé un hábito que mantengo hasta hoy. Cuando alguien se detiene con los faros encendidos por más de 1 minuto, cierro todo. No es paranoia, es instinto, porque en esa carretera olvidada de Kansas, el peligro no tiene prisa. Observa, calcula, y llega justo cuando empiezas a creer que no va a pasar nada. Y para quienes trabajan solos, en el silencio de la madrugada, a veces el ruido que no llegó es el que más debería preocuparte. Trabajo como vigilante nocturno en un galpón de almacenamiento a la orilla de la I-70, en el oeste de Kansas. El lugar está a unos 16 kilómetros del pueblo más cercano, si es que se puede llamar pueblo a Oakley. El galpón
Es un complejo de contenedores y estructuras metálicas, rodeado por rejas viejas y un portón automático que casi nunca cierra bien. Almacenamos principalmente piezas agrícolas, neumáticos de tractor, fertilizantes y algunos productos que la transportadora prefiere mantener fuera del área urbana. Por la noche, solo queda un empleado. Yo empiezo a las 22:00 y termino a las 6:00. Durante ese tiempo, recorro con una linterna, registro movimientos en una libreta y vigilo las cámaras de seguridad. No hay Wi-Fi, solo un teléfono fijo y mi radio portátil. La señal del celular muere justo después de salir de la autopista. Si pasa algo, estoy por mi cuenta hasta que amanezca. La mayoría de las noches, lo único que se escucha son ratas en los rincones, el crujido del viento golpeando las chapas metálicas y el eco lejano de algún camión. Pero aquella noche de noviembre, algo fue diferente. El pronóstico anunciaba fuertes vientos, pero el aire estaba inmóvil, casi pesado. Comencé mi ronda como siempre. Revisé los candados, verifiqué el panel de cámaras, tomé notas. Alrededor de las 2:10 fui al galpón 4, donde se almacenan fertilizantes, y noté que el candado estaba más flojo de lo habitual. Lo revisé 2 veces. Estaba cerrado, pero algo no cuadraba. Volví a la cabina principal. Serví café en mi taza de metal. El reloj marcaba las 2:24 cuando vi movimiento en la cámara 7, que cubre el lateral sur del galpón. Una camioneta blanca, estacionada, sin luces encendidas. Alguien estaba dentro. No vi cuándo entró. El portón estaba trabado, o al menos debería estarlo. Tomé la linterna y el bastón, me puse el abrigo grueso, encendí la luz exterior del patio y salí despacio. «Buenas noches», grité, manteniendo distancia. La puerta del conductor se abrió. Bajó un tipo delgado. Llevaba un suéter de lana y gorro, las manos en los bolsillos. Respondió con un leve gesto de cabeza. «Estoy buscando a un amigo. Me dijeron que guarda unas cosas aquí». «Aquí no hay nadie a esta hora. Es propiedad privada y todo está cerrado». Miró alrededor, se mordió el labio, luego sonrió. Creo que me equivoqué de lugar entonces. Volvió lentamente hacia la camioneta, pero antes de entrar, me miró directo. No buscaba información. Quería saber si yo estaba armado o asustado. Regresé a la oficina y levanté el teléfono fijo, sin línea, desconectado. Primera vez que pasaba, volví a las cámaras. La camioneta seguía ahí, apagada, pero con la ventanilla un poco baja. Minutos después vi algo en la esquina de la cámara 3, una sombra moviéndose entre los galpones. Ahora eran 2. Saqué la llave del armario y destrabé la escopeta vieja que mantenemos por protocolo. Nunca la había usado. La cargué, respiré hondo y apagué todas las luces del frente. Encendí solo la luz de emergencia en la parte trasera del terreno. Si intentaban entrar, lo harían por ahí. Me quedé en silencio unos minutos. Escuché pasos. No era paranoia. Pasos rápidos, sobre grava. Alguien se acercaba al lateral de la oficina. Me agaché tras el escritorio. La puerta del frente se abrió lentamente. Nunca la dejo sin traba. O alguien tenía una copia, o la forzó. La manija giró con lentitud. Mi corazón retumbaba en los oídos. «Oye, amigo», dijo una voz baja, masculina. «No queremos problemas. Solo venimos por unas cajas y nos vamos. Puedes hacerte el desentendido. Incluso puedes salir de ahí. Nadie quiere hacerte daño». Me quedé inmóvil. Silencio. «¿Me estás oyendo?» Más silencio. Y entonces, el sonido. Crujido seco de madera forzada, viniendo desde el fondo. Estaban intentando 2 entradas al mismo tiempo. Salí por la trampilla lateral. Rodeé el galpón por fuera, aprovechando las sombras. Apunté con el arma, pero no vi a nadie. Fue entonces cuando escuché ruido dentro de mi sala.
Ya estaban adentro. Corrí hacia su camioneta, que seguía con las llaves puestas. Abrí la puerta, apagué el motor y saqué la llave. No fue estrategia, fue instinto. Corrí de vuelta y me escondí detrás del generador. Minutos después, los dos salieron corriendo de la oficina, frustrados. Uno gritó: «Desconectó la maldita camioneta». Empezaron a caminar por el terreno, gritando, intentando ubicarme. Yo solo observaba. Estaban nerviosos. Uno pateó una puerta, el otro revisaba los contenedores. No pude ver si estaban armados, pero no lo dudé. Me quedé ahí, inmóvil, hasta que uno tropezó y cayó. El otro fue a ayudarlo. Esa fue mi oportunidad. Salí del escondite y regresé por el lado opuesto, encerrándome en el viejo contenedor de mantenimiento. Tenía señal débil en la radio. Logré contactar con el puesto de carretera a 30 kilómetros. Pedí auxilio. Dije lo justo. Invasión. 2 sospechosos. Estoy solo. La radio se cortó de inmediato. La espera fue eterna. Al final los intrusos no lograron nada más y terminaron huyendo a pie, por la carretera oscura, al darse cuenta de que el vehículo ya no funcionaba. El sheriff llegó al amanecer, anotó todo. Dijo que el modus operandi coincidía con una banda que robaba fertilizante y cobre. Ya habían atacado 2 lugares semanas antes. La camioneta era robada y me instruyeron a no volver, a quedarme solo sin un plan de evacuación claro. Hoy en día, nunca dejo el teléfono desconectado. Nunca enciendo todas las luces. Y cada noche, antes de empezar el turno, reviso 2 veces los candados y una vez más la radio, porque el peligro no avisa. Entra justo cuando bajaste la guardia y cuando todo parece estar en calma. Es ahí cuando se acerca. Tengo 34 años. Trabajo como técnica de enfermería en un hospital regional en Salina, Kansas. Son turnos de 12 horas, 4 veces por semana. De noche. Entro a las 18:00 y salgo a las 6:00. Y cuando salgo, el mundo aún está oscuro, pero no tan silencioso como parece. No manejo. Mi coche se descompuso a principios de mes y no tuve cómo arreglarlo. Así que, en los últimos días, he estado volviendo a casa caminando. Son unos 25 minutos a pie, cruzando 2 barrios vacíos y una zona comercial que a esa hora está casi completamente cerrada. No es lejos, pero tampoco cómodo. Ese viernes el hospital estaba más caótico de lo normal. Urgencias llenas, sin camillas, un paciente agresivo y el sistema de recetas colapsado. Salí agotada, el cuerpo pesado, la cabeza palpitando. Solo quería silencio y una ducha caliente. La calle estaba húmeda. Había llovido durante la madrugada. El asfalto brillaba con la luz de los pocos postes que aún funcionaban. Me até la capucha de la chaqueta y seguí. Sin audífonos. Por seguridad. Mantenía todos los sentidos alerta. En la segunda cuadra, cerca de una tienda de conveniencia cerrada, noté algo extraño. Un coche negro, sedán, con vidrios polarizados, estacionado frente al mercado. Motor apagado. Nada escandaloso, pero tampoco normal. Pensé, tal vez esperando a alguien. Seguí caminando. Ajusté la mochila en el hombro y mantuve el paso firme, sin mostrar dudas. Siempre camino por el lado interior de la acera, cerca de las casas. Casi 10 minutos después, doblé a la derecha en la Jefferson Street, una vía residencial con poco movimiento. Fue entonces cuando lo escuché, un motor encendiéndose detrás de mí. Un sonido seco, repetido, también pasos, rápidos, pero no en la acera, en la calle, como si alguien caminara junto al bordillo. Miré discretamente hacia atrás. El mismo coche negro. Venía despacio, a mi ritmo, sin luces encendidas. La tensión me subió directo al estómago. Crucé la calle. El coche también. No era coincidencia, era persecución. Pensé en correr, pero estaba agotada.
y correr podía ser el detonante equivocado. Traté de parecer tranquila. Fingí contestar una llamada y llevé el celular al oído. «¿Hola? Ya estoy llegando. ¿Puedes abrir la puerta?», dije en voz alta a propósito. Nada cambió. El coche seguía. Cuando faltaban 2 cuadras para mi calle, vi una lavandería, 24 horas aún abierta. Corrí hacia la puerta de vidrio y entré. Dentro solo había un señor mayor sentado en una silla, leyendo el periódico. Me miró asustado al verme entrar jadeando. «Perdón, solo estoy esperando a mi hermano que viene por mí», improvisé. Miré por la ventana. El coche negro redujo aún más la velocidad. Pasó despacio y luego giró en la esquina, desapareciendo. Esperé ahí dentro unos 20 minutos, temblando. Le mandé un mensaje a un amigo enfermero. Le pedí que viniera por mí. Cuando llegó, le conté lo que pasó. Se quedó en shock. Dijo que un mes antes, a una compañera nuestra también la siguieron. Le robaron el celular, el bolso y la empujaron al suelo. El lunes denuncié lo ocurrido en la comisaría. Mostré la hora, la matrícula del coche que alcancé a ver, parcialmente. Dijeron que harían patrullajes, pero que sin flagrancia. Era difícil hacer algo. Compré gas pimienta. Cambié mi ruta y juré que nunca más volvería a caminar sola de madrugada en esa ciudad. No hubo confrontación, no hubo gritos, ni un arma apuntando, pero fue suficiente, porque hay violencia que empieza antes del ataque, comienza en el seguimiento, en el silencio, en el miedo de doblar una esquina. Y si trabajas de noche, ya sea en hospital, tienda, como vigilante o camionero, entiende algo. El regreso a casa también es parte de tu turno, y tal vez sea la parte más peligrosa. Si alguna vez viviste algo así, sabes lo difícil que es volver a dormir tranquilo en la cabina. Y si nunca te pasó, da gracias, porque hay tramos de la carretera donde el peligro no hace ruido. Solo espera, dale like, comenta aquí abajo si tú también sientes el peso del camino cuando cae la noche, y suscríbete al canal, porque hay historias que comienzan con unos faros en el retrovisor y terminan con lo que nunca quisiste ver.